es materia de estudio mucho más frecuente y hoy en día nos damos cuenta que tiene implicaciones en distintas esferas del bienestar de los niños. Es por eso que hoy traemos como invitada a la doctora Sonia María Restrepo Gualteros. Ella es médica, especialista en pediatría, con su segunda especialidad en neumología pediátrica, adicionalmente experta en medicina del sueño, que actualmente también se desempeña como presidente de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y también se desempeña como jefe de departamento de pediatría de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Sonia, bienvenida a su casa Natus, a su casa de la Javeriana. Es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Muchas gracias, Iván, por tu amable presentación. El gusto de verdad es mío. Este tiempo lejos de ustedes los he extrañado mucho y para mí de verdad, créanme que es un verdadero gusto estar acá hablando pues de este tema que es acerca de sueño en neonatos. Lo primero que les voy a decir es que pues para presentar esta conferencia no tengo conflictos para declarar, que no he recibido honorarios y que el contenido de todo lo que les voy a decir acá lo he preparado yo por el interés académico, de las experiencias que he tenido con la atención de los recién nacidos con trastornos del sueño y por las implicaciones que tiene en nuestra vida diaria. Entonces, como objetivos de la presentación, primero, es por qué debemos hablar de sueño, aunque no lo crean, la especialidad de somnología y medicina de sueño es reciente y pues va en crecimiento y pues me gusta siempre decir a qué nos dedicamos, los sueños a través de las diferentes etapas de la vida de los niños, cuáles son los cambios, las recomendaciones de horas de sueño que deben tener, los cambios que tienen los bebés en la arquitectura del sueño para tener un adecuado desempeño, pues desde el punto de vista neurocognitivo y cardiovascular, situaciones especiales como la prematurez en este caso, y pues al final dar unas conferencias y unas haciendo que nos van a relatar respecto a Perdón, las ¿alguien conclusiones tiene del el tema. micrófono abierto? ¿Lo podrían cerrar, por favor? Qué pena, gracias. Entonces, lo primero es que el sueño tiene un impacto en las diferentes épocas de la vida, no solamente lo que tiene que ver para cuando estamos en gestación, la etapa de la mamá, del lactante, del escolar, de los adolescentes, sino también un impacto sobre el desempeño de la vida familiar y en algunos casos pues las repercusiones de lo que sucede durante la gestación se van a ver reflejadas no solamente en la primera infancia, sino en la adolescencia. De hecho, se plantea hoy en día que los niños que han tenido muchas dificultades durante el sueño, sobre todo durante el primer año de vida, puede que más adelante tengan dificultades en algún desempeño, sobre todo de tipo cognitivo en algún aspecto. Entonces, ¿por qué debemos hablar del sueño saludable? Primero, pues porque es un proceso fisiológico, activo, dinámico, cíclico, que aunque es complejo y completamente reversible, es necesario para la vida y tiene unos efectos que son críticos para la salud. Entonces, dentro de los aspectos críticos, pues porque pasamos la tercera parte de la vida durmiendo, está presente en todas las especies y cuando se deja de dormir completamente, más allá de 24 horas, pues esta puede ser una condición fatal. Aquí quiero contarles que hubo una época en que el Guinness Record se calculaba en las personas cuál era la persona que más podía dejar de dormir como un intento para que se ganara un premio, pero hoy en día se sabe que cualquiera de estas actitudes puede ser riesgosa para la condición humana. Existen funciones exclusivas que suceden durante el sueño y en niños pues esto representa un logro muy importante en el desarrollo psicomotor. Aquellos niños que no duermen bien y que son referidos por la mamá que tienen alguna dificultad durante el sueño, debe verse como una bandera roja, debe ser atendido y nosotros debemos idealmente aplicar un interrogatorio dirigido o un cuestionario de sueño en el que podamos nosotros encontrar cualquiera de estos trastornos que se puedan presentar. Entonces,
Dentro de las funciones que se han implicado durante el sueño, pues una es la modulación del ciclo circadiano, otro es la preservación energética, los procesos que tienen que ver con síntesis proteica y con síntesis de la regulación hormonal. Hay una fase específica durante el sueño que es la de sueño profundo o sueño N3, donde se libera o donde se aumenta la síntesis de la hormona de crecimiento y algunos niños que no crecen de la manera esperada, pues deben ser indagados porque puedan estar teniendo sueño insuficiente. Pero por otro lado también está la consolidación de la memoria, la regulación del sistema inmune. Sabemos que durante fases específicas del sueño, en especial el estadio N3, pues las células del sistema inmune pueden migrar hacia sitios específicos donde se especializan, producen Dejamos las anticuerpos, llaves del se cuarto adentro. transforman para las infecciones como tal, que son tanto, pueden ser de tipo viral o bacteriano. Pero cuando hablamos específicamente de la primera parte del sueño o del sueño en la primera infancia, que es este término MESH, se han encontrado en los últimos 10 años más de 18.000 publicaciones, con un pico de las publicaciones que fue hacia el 2021 cuando se publicaron 1.023 artículos y esos 1.023 artículos pues surgieron o estuvieron en relación con las dificultades de sueño que se presentaron durante la pandemia. De ahí han venido en descenso, pero eso no quiere decir que hayan sido menos importantes la relación con el sueño y sobre todo en la infancia. Pero, ¿qué sabemos de todo este proceso que viene desde el embarazo, que nos va a preparar hacia una infancia segura, pero que a veces puede estar truncada por la prematurez? Primero, que esa regulación del sueño, ese desarrollo del sueño está condicionado desde la gestación. Antes se pensaba que la actividad de la mamá no tenía ninguna injerencia sobre los patrones del sueño fetal, pero hoy en día se sabe que la actividad de la mamá, sobre todo esto hecho en estudios de mamás que tienen trabajos por turnos, pues impacta sobre el sueño o el descanso en esa actividad de sueño y vigilia que se ha detectado en algunos fetos. Y por eso es que cobra mayor importancia. Y el sueño fetal, pues es importante para la regulación de la temperatura, de la frecuencia cardíaca y de los patrones de secreción hormonal como tal. Entre la semana 18 a 20, pues ya hay movimientos activos mientras con el feto, pero ya aparecen los primeros esbozos del sueño REM. A la semana 20 ya se puede diferenciar prácticamente entre lo que es el sueño activo y pasivo, lo que es el sueño REM y no REM, con ciclos que van cada 50 minutos, pero hacia la semana 28 a 32 ya podemos distinguir estas tres etapas que son vigilia, sueño REM y sueño no REM. Pero esta maduración del sueño fetal no es estática ni se cumple en una sola fase. Es un proceso evolutivo, madurativo y que evoluciona con el tiempo. Y cuando llega al término, pues esa maduración sigue más o menos para establecer los patrones que va a tener el niño y que se va a adaptar a los ciclos de luz-oscuridad en la semana que tiene que estar entre la semana 6 a 12 y cuando el bebé es un recién nacido a término. Cuando los bebés han nacido en pretérmino, este ciclo de maduración no se logra de la misma manera y las horas de sueño varían, no solamente dependiendo del estímulo externo, de los patrones y horarios impuestos por los padres, sino que también existen una variabilidad individual dependiente, pues, de cada persona. Entonces aquí estaba lo que les estaba contando. Este es el desarrollo anatómico para el sueño, pero para que exista un desarrollo fundamental de esas etapas de sueño fetal, tiene que existir un adecuado desarrollo intrauterino, que va más o menos entre la semana 26 a 34. Y este periodo es un periodo crítico en la organogénesis, no solamente del sistema respiratorio, sino también del sistema nervioso central y que se requiere que esté muy conectado para poder tener todos los procesos que más adelante va a regir los patrones de sueño. Entonces, uno necesita tener muy buen REM fetal para tener un esencial desarrollo del tipo neurosensorial, para poder tener todos los mecanismos de preservación de la plasticidad cerebral y por otro lado, se necesita que exista este patrón de REM fetal para la estimulación endógena y la formación de circuitos a largo plazo desde el punto de vista neuronal. Entonces uno diría, bueno, el sueño es una condición que
Doc, creo que se te Ahí, silenció. ¿ya? Sí, ahí ya. Una gran cantidad de sistemas que involucran la propiocepción, la regulación quimiosensorial, el sistema auditivo, visual, del aprendizaje social y del hipocampo. Entonces, como les venía diciendo, se necesita una adecuada función cerebral y una adecuada maduración para que estos ritmos del sueño se den y sobre todo en los niños a término, pues esto es mucho más fácil que aquellos que han nacido de manera prematura. Entonces, el sueño es vital para el desarrollo y funcionamiento de la red neuronal y cuando tenemos trastornos respiratorios del sueño que debutan tempranamente, pues pueden alterar directamente el proceso de mielinización y eso tiene un impacto no solamente de tipo cognitivo, sino también desde el punto de vista de la regulación emocional de estos pacientes que no tienen adecuado ese proceso de mielinización. Por eso, el seguimiento en los prematuros, sobre todo aquellos de alto riesgo, debe involucrar todos los aspectos, pero sobre todo siempre, al menos en la historia clínica, como siempre lo digo, al menos una pregunta de los patrones de sueño. Entonces, esto es lo que vemos en los bebés recién nacidos. Nosotros tenemos solo dos tipos de sueño, uno que es el sueño activo y otro que es el sueño tranquilo. Básicamente este corresponde al sueño no REM. El sueño activo corresponde al sueño que se llama el sueño REM. Durante el sueño tranquilo, el patrón respiratorio es súper regular. Durante el sueño REM, ese patrón respiratorio es totalmente irregular. Fíjense ustedes cómo vemos clúster de respiraciones muy rápidas, pero también otras más lentas y esto se traduce en que tengamos unos niveles de saturación que van cambiando. Si yo pudiera ver esto en un polisomnograma, yo veo que la saturación es como un yoyo, mientras que en el sueño tranquilo ese patrón de saturación es mucho más plano, sin tantas variaciones como tal en el tiempo. Entonces el sueño REM es importante para la maduración y desarrollo del sistema nervioso central, para el crecimiento del sistema neurosensorial y el desarrollo y el patrón del comportamiento. Durante esto ocurren los movimientos oculares rápidos, puede presentarse respiración rápida y regular y los papás pueden notar en ocasiones que los niños hacen como muecas, pueden mover algunas partes del cuerpo porque en ellos todavía la inhibición del tono no es tan marcada como en los niños más grandes, mientras que en el sueño no REM, donde no hay movimientos oculares, este es un periodo de respiración profunda, más tranquila, la frecuencia cardíaca se regula, pero en este momento es donde se promueven todos los procesos de regulación energética, reparación celular, aumento de la síntesis de proteínas y se sintetiza, como ya les había dicho, la hormona de crecimiento. Pero tenemos otro sueño que en ocasiones no cumple características ni de sueño REM ni no REM, que se llama sueño indeterminado, y ese se denomina el sueño que no tiene, pues como su nombre lo indica, es un sueño que es de transición no indeterminado y surge o se puede presentar por ciclos cada 50 minutos y el mantenimiento del sueño es una señal de un adecuado fenómeno de plasticidad cerebral. O sea, es importante tener en cuenta que aquellos niños en los que las mamás consultan tempranamente por quejas del sueño, ya sea porque dejan de respirar, porque hacen cianosis, porque lloran mucho, porque no concilian el sueño, debamos estar muy alertas. Pero el cambio con el tiempo, pues miren lo que trae. Cuando el bebé está en las 28 semanas de gestación, casi todo el sueño es sueño REM. A medida que pasa el tiempo, este sueño REM disminuye, ocupando casi la tercera parte del tiempo hacia el mes de edad. Y lo que vemos es que este sueño sigue disminuyendo a través de la vida y finalmente durante la adultez llega a ser el 20% del tiempo. El sueño REM es fundamental para el aprendizaje, pero también es fundamental para los otros procesos que yo les había mencionado anteriormente, como los fenómenos de plasticidad cerebral y regulación energética. Pero en el bebé especialmente, aquellos que nacen a término, estoy hablando de aquellos pacientes que nacen más allá de la semana 37 de gestación, por lo general, las mamás deben hacer rutinas de sueño que se adapten a las necesidades para poder establecer tempranamente ese vínculo. Entonces, el contacto piel a piel, poder vigilar esa regulación, sobre todo el patrón respiratorio y detectar tempranamente anomalías como las pausas o la presencia de cianosis que puede ser tempranamente pues perioral o a distancia en aquellos que tienen trastornos respiratorios. Pero ¿por qué les hago tanto énfasis en esto?
porque resulta que hoy en día este estudio que fue recientemente publicado ya encontró que aquellas madres que tienen durante la gestación dificultades durante el sueño. De hecho, tenemos cada vez más mamás que son obesas y que tienen trastornos respiratorios del sueño. Esa carga hipóxica determina desenlaces que no son favorables para el bebé, como el desarrollo de RCIU, que tengan tempranamente diabetes estacional, o también se ha relacionado con preeclampsia. Entonces, cuando vemos una mamá que ha tenido cualquiera de estas condiciones, podemos indagar sobre alteraciones del último trimestre de gestación, como los trastornos respiratorios, pero este otro me llamó mucho más la atención y es que las mamás pueden tener tempranamente, los bebés pueden relacionarse, ha encontrado en el desenlace de tener un Apgar bajo al nacer. Entonces, trastornos respiratorios del sueño para la mamá, pero trastornos respiratorios para el bebé pueden estar íntimamente relacionados más allá de la edad gestacional a la cual nació. Pero es que el rol del sueño está también implicado en una gran cantidad de pautas de crecimiento saludable, como son poder aprender de la manera adecuada, poder desempeñarme socialmente de la mejor manera, y en eso es que las últimas publicaciones han estado muy enfocadas para tener en cuenta todos los procesos del sueño normal. Entonces, no olviden siempre indagar las características, no solamente laborales, de la actividad de la mamá, de todo lo concerniente y todas las dificultades que rodean a nivel de la gestación, porque esta es una etapa crucial de procesos que impactan en la primera infancia y cada vez sabemos más cómo la exposición de la luz, sobre todo a la luz artificial, puede llevar que las mamás también, no solamente por tener apnea obstructiva, sino porque estén también muy expuestas a luz artificial como el celular o la luz de los dispositivos electrónicos, pueden condicionar desenlaces adversos en la gestación. Pero esta es solo una de ellas. También se sabe que el estatus socioeconómico de las mamás, aquellas mamás que han tenido dificultades no solamente de abuso, sino de maltrato, pueden ser madres que más adelante puedan desarrollar tempranamente dificultades con la relación madre-hijo y desarrollar tempranamente depresión postparto. Por eso, cada vez más, estas intervenciones que se hacen desde la consulta prenatal cobran vigencia. Y en este grupo de pacientes que recibieron asesoría pre y postnatal desde la gestación hasta la semana 52 sobre rutinas de sueño, mejoría de los hábitos al dormir y actitud de los despertares de los bebés, se encontró que en el grupo de intervención tenían menos problemas de sueño durante la noche y durante el día, menos despertares y menos episodios de llanto del bebé. Entonces, la educación en este tipo de hábitos es fundamental. Por otro lado, siempre que hablamos de horas recomendadas para dormir, pues solamente traigo este estudio que es el más grande, que involucró casi 500 niños y es de donde salen las recomendaciones generales para que los niños duerman 10 horas, 12 horas, 13 horas, dependiendo de la edad. Fíjense ustedes cómo toman la edad de inicio de esta cohorte de pacientes a partir del mes de edad, porque esas primeras 4 semanas de vida, en realidad, el sueño tiene una variabilidad gigante que puede ir entre 10 y 18 horas, pero existen extremos como entre las 19 y las 9 horas. Esto que depende de la variabilidad individual hasta establecer lo futuro que vamos a tener en sueño como al año de edad. Nunca dormimos como cuando fuimos bebés, porque el máximo de sueño nocturno se logra al año. A partir de ahí, esa proporción de sueño desciende para alcanzar los límites de la edad de adolescentes o de pacientes adultos. Y en cuanto a las siestas, fíjense aquí cómo vemos que los niños van progresando, disminuye el tiempo de sueño, sobre todo que hacen durante el día, y a los 4 años ya ningún niño debería tomar siesta. Esto es el consenso americano de la Sociedad Americana de Sueño, donde se dan las pautas de recomendación. Es un consenso que reunió a 3 expertos de sueño, tomó una serie de publicaciones y dijo, bueno, para que los niños tengan adecuada salud cardiovascular, del desarrollo, del desempeño, desde el punto de vista inmunológico, mental y todo, encontraron que estas son las recomendaciones de sueño y vuelvo a decir nuevamente, no incluyeron a los niños más pequeños, sobre todo aquellos que estaban por debajo de los 4 meses. Pero ¿en qué estaban estas recomendaciones? Es un señal de semaforización
Las áreas verdes son eran donde habían más acuerdo, las amarillas donde no hubo tanto acuerdo para la recomendación y las áreas rojas fue donde definitivamente no hubo acuerdo. Aquí, ¿qué les quiero decir? Que los niños hasta el primer año de vida deben dormir entre 12 y 16 horas. Aquellos que duermen menos de 12 horas, contando las horas de las siestas del día y la noche, fíjense ustedes que entran en esta área roja de desacuerdo y que puede involucrar factores de riesgo para el desempeño, sobre todo neurocognitivo. Entonces, desde que nacen los bebés hasta los 3 meses, va disminuyendo el sueño REM. Si estamos a término, esto se logra tempranamente como a las 12 semanas que cojan el ritmo circadiano, luz, oscuridad. Y finalmente, lo más importante, el mensaje de los padres en este momento es conserven la calma, todo va a llegar, pero en algunos niños esto es más difícil. Entonces, se pueden implementar estrategias para la mamá de contacto piel a piel, poder permitir que duerma en los brazos del cuidador. Yo sé que ahora hay como muchos influencers de sueño que lo que hacen es que ojalá no favorecen tanto el contacto y hacen como que son muy estrictos en eso y se ha visto que hacer este evento como disruptor en la infancia pues puede alterar esos estrategias de apego que la madre puede seguir como esos mismos horarios de los niños. Pero ¿qué sucede cuando la prematurez llega? Pues en realidad el sueño y prematurez es una mezcla que tiene unas implicaciones no solo desde el punto de vista neurocognitivo, sino que las consecuencias respiratorias están manifiestas con la presencia de apnea. Y ya sea porque existe un control anormal del centro de la respiración, porque existe una función autonómica anormal con un tono vagal que puede estar muy aumentada y porque está condicionada por el desarrollo de la vía aérea. Entonces ya se han hecho estudios donde se ha encontrado que los prematuros, sobre todo aquellos que nacen por debajo de la semana 32, tienen componentes de la vía aérea alta, ya sea de las cuerdas vocales hacia arriba o de la vía aérea baja, de menor calibre, que hacen que tengan un estrechamiento que es mucho más pronunciado de lo habitual en las fases expiratorias de la respiración. Entonces, en cuanto a la arquitectura del desarrollo de los prematuros, fíjense ustedes cómo a medida que pasa el tiempo, hasta los 3 meses, el porcentaje de sueño tranquilo aumenta o sueño profundo, mientras que el porcentaje de sueño activo disminuye, como ya se los había mencionado. Entonces, la prematurez es una condición que hace que se retrase esos patrones de sueño que nosotros encontrábamos que cuando los bebés nacen a término se logran como hacia los 3 meses. Nosotros vemos que esa madurez puede lograrse incluso hasta 4 o los 6 meses de edad cronológica y hay unas alteraciones en los ritmos infradianos cuando se nace, sobre todo por debajo de la semana 34, y aquellos niños que tienen antecedente RCIU también pueden tener dificultades en el establecimiento de los patrones postnatales de sueño. Entonces, para los pacientes prematuros, alteraciones en arquitectura, como ya se los había mencionado, pueden tener mayor chance de baja eficiencia de sueño y el sueño fragmentado, alteración del sueño en la calidad y la cantidad, que la progresión hacia el aumento de la fase N3 no sea como lo esperamos y hay menos usos de sueño rudimentarios. Ya se sabe que esos usos de sueño van a impactar en el proceso neurocognitivo y de las explicaciones que se han planteado para ese desarrollo del sueño postnatal, pues han estado el retraso, sobre todo en las fases de sueño, un incremento de la actividad, sobre todo de la noche, y unas manifestaciones tempranas de un cronotipo alterado en los pacientes prematuros. Pero estas alteraciones a nivel de sueño, pues son las que determinan como tal este componente neurocognitivo de los pacientes que han nacido pequeños para la edad gestacional o que tienen retardo del crecimiento o han tenido antecedente de inflamación relacionada con infección temprana a nivel neonatal. Entonces, solamente esto para mostrarlos cómo todas estas características impactan en el desarrollo cerebral, en el desarrollo de los patrones de sueño y en ese tipo de sueño discontinuo o continuo que se los voy a presentar más adelante. Entonces, esto es lo que vemos normalmente en el electroencefalograma de un bebé que ha recién nacido, donde vemos un patrón que es rudimentario, que no podemos inicialmente, más allá de determinar estas flechas rojas, donde uno diría es el esbozo de lo que va a ser más adelante el sueño REM, pero también podemos ver un
un sueño con alta discontinuidad, con una actividad que se ha denominado en ráfaga, con alta amplitud, que es lo que más adelante va a dar las manifestaciones del sueño profundo. A medida que crece los niños, pues van a existir cambios en actividad eléctrica y en ese trazado que es continuo o discontinuo y que finalmente pues va a permitir que se instaure el patrón de sueño REM y no REM en los niños más grandes. Pero también sabemos que los prematuros son altamente sensibles a presentar apneas centrales con desaturaciones. Esto es el patrón de apnea central, miren acá, para el flujo, para el tórax, para el abdomen, se desatura y lleva a un microalertamiento. Estos microalertamientos son los que condicionan el sueño fragmentado y esta desaturación es la que se ha relacionado con los desenlaces de tipo sobre todo cardiovascular. Aquí vemos apneas centrales, que es lo que condiciona cuando están tres juntas el patrón de respiración periódica, que en ocasiones cuando no se logra la regulación y existe muy aumentadas, causan persistentemente desaturación con este patrón que ustedes pueden ver acá, miren, apneas centrales, aquí no está desaturado, pero en algunos pacienticos que son prematuros, específicamente los más pequeños, esta desaturación puede llevar a la presencia de BRUE o de apneas a repetición, sobre todo en el estadio REM. Aquí vemos que es el estadio REM donde más se presentan este tipo de eventos. Y si yo no tuviera como tal el monitoreo por polisomnografía, sino solamente por oximetría, cada vez que vemos estos clústeres de desaturación, mírenlos acá y mírenlos acá, yo sé, sin necesidad de hacer un poli, que hay una gran cantidad de eventos centrales aquí, que son los que presentan esa disposición específica como en astillas, que representa básicamente la variabilidad de la oximetría con pacientes que presentan muchas apneas centrales. Entonces, el retraso en la adquisición de la organización del sueño en prematuros, pues ya se sabe que está influenciada por la administración de esteroides maternos, el ritmo circadiano materno, el consumo de alcohol materno, algunas medicaciones, la posición al dormir, la diabetes y el crecimiento fetal cuando no se ha establecido. ¿Y por qué se presentan todos estos eventos respiratorios? Debemos tener el centro respiratorio, que tiene una gran cantidad de neuronas aferentes y eferentes que permiten que se mueva el diafragma, pero por otro lado debemos tener un sistema respiratorio competente para que no se presente este tipo de manifestaciones. ¿Y por qué se da la apnea del prematuro? Pues primero, que su prevalencia es inversamente proporcional a la edad estacional. Entre más prevalente tengo, menos edad gestacional y dependiendo del peso también se ha relacionado. El 84% tienen apneas del prematuro cuando nacen por debajo de los 1000 gramos y hemos visto que a medida que progresa el tiempo, pues el número de pacientes asintomáticos es mucho mayor y la mayoría resuelven cuando alcanzan las semanas posconcepcionales, sobre todo en aquellos que lograron la madurez de su centro respiratorio. Y este es el estudio CHIM, que básicamente lo que hizo fue enroló una gran cantidad de recién nacidos y fue el primero que documentó que los recién nacidos inicialmente nacen con muchos eventos respiratorios, pero una vez va pasando el tiempo, pues estas apneas van disminuyendo. El índice va normalizándose y se alcanza más o menos a las 43 semanas de edad posconcepcional. Pero hay que tener en cuenta que de estos niños, algunos pueden ser sintomáticos y otros pueden pasar asintomáticos. Y lo verdaderamente importante acá es que el control de la ventilación pues depende de la madurez funcional en el primer año de vida y esa inmadurez, cuando el control respiratorio no se da, pues da el alto riesgo de presentar alteraciones respiratorias durante el sueño. Entonces, los bebés, ¿qué hacen cuando existe hipoxia? Primero, ellos aumentan la frecuencia respiratoria, que se traduce en un aumento de la ventilación minuto, y después hacen pausas que llevan a que se presente en el tiempo como tal la presencia de las apneas. Y esta es lo que se ha denominado el efecto bifásico respecto a la carga hipóxica de la enfermedad. Hay unos niños que están con una más acentuada y otros que no la acentúan tanto y no pueden presentar los eventos, pero aquellos que hacen esta ante la hipoxia mucho más aumentada son aquellos que tienen mayor chance de presentar apneas del prematuro o aquellos neonatos que han nacido a término, pero también con una inmadurez del centro respiratorio.
Y esto es lo que vemos la respuesta al CO2. También cuando se cruza ese umbral apnéico, pues pueden presentarse ese tipo de eventos respiratorios que básicamente están relacionados definitivamente con la presencia o no de la madurez del tejido pulmonar. Entonces yo no puedo exigir todo el patrón respiratorio a expensas de un centro respiratorio maduro, sino que también dependo de qué tanto mi pulmón está maduro y en ocasiones, pues los prematuros tienen, dependiendo del fenotipo, si es un fenotipo parenquimatoso de vía aérea o que se ha denominado el quinto fenotipo, el de apnea de sueño, pues puede llevar a que se presenten cada vez más este tipo de alteraciones durante el sueño. Y por otro lado, pues los prematuros también tienen una configuración de la caja torácica que los pone en desventaja, con una inmadurez de los músculos intercostales, con una posición del diafragma que no es tan competente y con un desplazamiento que es más corto, que hace que tenga pues mayor chance de presentar estas apneas del prematuro. Y aquí están las diferencias entre los neonatos y los niños más grandes. Hay unas implicaciones sobre todo de tipo estructurales de la vía aérea superior que los predisponen a presentar los eventos respiratorios. Pero esto es lo que vemos desde el punto de vista funcional. Una capacidad residual que se acerca al volumen residual, por lo que la vía aérea tiene tendencia al colapso y es por esto que ante el menor insulto que cause hipoxia, pues ellos puedan presentar episodios de apnea que sean mucho más largos o puedan hacer eventos que amenacen gravemente la vida, como los BRUE en los niños que son más grandes. Entonces, en resumen, pues los prematuros tienen un control ventilatorio anormal, con una alteración de la mecánica respiratoria, con un desarrollo y un tono de la vía aérea que también están comprometidos, lo que lleva a una fatiga respiratoria dependiente de diafragma más temprana y esa capacidad residual funcional disminuida, pues lleva mayor chance a que se presente todo este tipo de eventos, como son la respiración periódica, las apneas que pueden ser de tipo obstructivo, central o mixtas, pero que en el tiempo van a condicionar que se presenten como episodios de desaturación que sean más intensos. Este es un trabajo de mi profesor, del doctor Gustavo Niño, en el Hospital de Niños de Washington, donde pudo demostrar por imágenes de resonancia que aquellos niños que tenían antecedente de prematurez tenían una constitución volumétrica de la vía aérea que los ponía en desventaja de aquellos que estaban nacidos a término. Entonces aquí, cuando midieron el volumen por resonancia de estas vías aéreas, encontraron que no solamente el componente nasofaringeo, sino el orofaringeo era un predictor independiente en el análisis multivariado para determinar la progresión apnea obstructiva de sueño de estos niños. Entonces, esto es lo que se ha denominado el modelo de tormenta perfecta de la apnea del prematuro. Yo digo tormenta perfecta, se denomina también el sueño en los adolescentes, pero en el prematuro sí que es una tormenta muy compleja porque tiene varias vías que impactan no solamente en el pulmón, en el centro para respirar, sino también en los receptores periféricos que hacen que presenten hipoxia crónica o intermitente y que llevan a daño no solamente neurológico, sino cardiovascular. Pero esa tormenta perfecta es un huracán categoría 5 cuando estamos a la altura de Bogotá, porque resulta que aparte de que tenemos un control ventilatorio no eficiente, un diafragma que no es el mejor, una capacidad residual que está muy limitada, cuando estamos a la altura de Bogotá, la disminución de la presión inspirada de oxígeno condiciona que yo tenga aún más apneas. Entonces, en nuestro medio, los niños tienen más carga hipóxica, tienen más eventos respiratorios y tienen más riesgo de tener apnea obstructiva de sueño. Y estos son como estudios a largo plazo donde se ha tratado de establecer la probabilidad de compromiso del desarrollo neurológico dependiendo de los targets de saturación empleados para mantener las oximetrías, estos a nivel del mar que no se pueden utilizar aquí en Bogotá. Y se ha encontrado que aquellos niños que tenían un target de oxigenación tempranamente más bajo, pues tienen, y con eventos más largos, o sea, con eventos que superaban los 2 ciclos respiratorios, tienen mayor chance de tener compromiso neurológico a largo plazo. Entonces, esto ya está establecido, por eso deben ser tratados tempranamente para evitar esas consecuencias. Y el examen como gol estándar que nosotros tenemos en nuestro
país, pues es la realización de polisomnograma, que debe ser realizado en los prematuros que tengan desaturaciones persistentes, que hagan apneas centrales con compromiso de la estabilidad hemodinámica, que tengan clínica de AOS, y es que tenemos bebés prematuros que respiran, tienen respiración oral, hacen estridor nasal, o sea, como Peppa Pig, más o menos, o que tengan fracaso al retiro de oxígeno y nos hagan sospechar. Ya la Asociación Americana de Toras dijo, bueno, si ustedes tienen niños de alto riesgo que tengan enfermedad respiratoria pues prematurez, tienen que pesquisarlos para apnea obstructiva de sueño, tienen que hacer polisomnograma. Si tienen fracaso y ustedes sienten que algo no va bien con el patrón respiratorio, deben hacerlo, pero sobre todo pueden sospecharlo a través de la oximetría. Si yo veo en el monitor de mi paciente que tenemos este tipo de características, esto uno lo puede ver al ojo. O sea, yo sé que aquí este chino está en REM, en cada una de estas caídas de la saturación de oxígeno, con un patrón de clúster. No tengo duda que tiene apnea obstructiva, pero si tengo estos patrones que se asemejan o se juntan mucho, pues que tiene el patrón de apnea central, pero también puedo ver estos patrones que son alternantes y que pueden con desaturaciones irregulares y aumento de la frecuencia cardíaca en lo que tiene que ver con respiración periódica. Esto es patrón de hipoxemia persistente, o sea, desaturados todo el tiempo, siempre tenemos que buscarlos. Un patrón mixto que mezcla clúster con persistencia a la saturación o patrón en ese tiempo constante de saturación persistente. Entonces uno debe estar alerta si un niño que nació de 32 semanas y yo no lo he podido detectar a los 6 meses, oiga, ya se me está quedando el tiempo para poderlo hacer, pero aquel que nació por encima de las 32 semanas y después de 90 días no he podido sacarlo de la oxigenoterapia, piensen siempre en la apnea obstructiva de sueño, pero hay un grupo de niños que van a necesitar la oxigenoterapia, ya sea porque tienen enfermedad cardíaca congénita no sospechada, traqueobroncomalacia, estenosis, granulomas, que básicamente en ese orden de ideas, pues la polisomnografía también nos va a ayudar a salir de esto, de la duda, y por eso el patrón polisomnográfico en los prematuros debe tener unos valores para recién nacidos y si son prematuros, nosotros ya hemos hecho algún estudio en ese grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque nosotros nos regimos por lo general por los valores de la Academia Americana de Sueño, pero que están hechos a nivel de la altura del mar. Para Bogotá es diferente. Y fíjense ustedes, yo les voy a mostrar aquí cuál es el estudio aceptado. Este fue uno que hicimos junto con el grupo de la doctora Lida para hipoxia intermitente en pacientes que habían nacido prematuros. Y el IAH básicamente es mucho más alto que el grupo comparativamente nacido a término. Entonces, mientras que una término puede tener un índice mucho menor, casi 3 veces, los nacidos pretérminos pueden tener índices que son mucho más altos por todo lo que yo les había mencionado anteriormente. Y esto es la literatura mundial. Fíjense ustedes el estudio del doctor Daftari y Brockman, donde han establecido que esto puede ser los valores normales de recién nacido y lógicamente los de Bogotá se salen de cualquier métrica y parecen que son de esos outliers porque en realidad pues estamos a la altura de Bogotá. Este es uno que involucró solamente niños desde los 45 días, por eso estamos en mora de poder establecer los patrones del recién nacido, pero miren acá, estos que son niños de 45 días pueden tener índices tan altos como hasta de 74.9 apneas por hora, la mayoría de tipo central, con un patrón de respiración periódica que va hasta en el 21.9%. Siempre ver si se presentan en fase REM o no REM y la clasificación. Entonces, ¿qué deberíamos tener nosotros de reglas para interpretar? O sea, esto es algo que nos angustia en ocasiones cuando son los de adultos de sueño que leen estudios de sueño de niños, eso es una locura, pero lo más importante es que uno tiene muchos valores, podemos establecerlos y podemos establecer tempranamente los valores de índice de apnea y hipopnea. Les quiero decir que esta fue una regresión que se hizo y me pareció súper importante traerla acá porque dependiendo de los niños, si fueron pretérminos nacidos antes de las 28 semanas, entre las 28 y 33, 34 y 36, o nacieron después de las 37 semanas, miren cómo los hazard ratio aumentan dependiendo entre más prematuro soy, mayor chance tengo de desarrollar apnea obstructiva de sueño a los 43 años. Y esto es importante porque uno muchas veces piensa que la prematurez no debe seguirse desde el punto de vista de sueño más allá del primer año. Y ya sabemos que está la luna de miel que sucede en la adolescencia, pero después de los 20 años vuelven a tener el mismo chance de tener apnea obstructiva de sueño.
Entonces, ya para terminar, quiero decirles que esta cartilla que hicimos con el grupo El Semillero de Sueño de la Universidad Javeriana, donde hicimos todas las recomendaciones desde bebé hasta ancianos para dormir bien, está libre en la página de la universidad para que la consulten. Y como conclusiones, pues quiero decirles que conocer las características del sueño en la infancia es fundamental para poder entender los procesos que suceden durante el sueño. El tiempo dedicado a dormir tiene un impacto directo en la salud de los niños y el impacto de la prematurez en la maduración y regulación requiere seguimiento más allá del primer año de vida. La higiene de sueño en cada oportunidad de atención y brindarle a las madres educación y consejería es fundamental para lograrlo. Muchísimas gracias. En marzo se celebra el Día Mundial del Sueño en los bebés y existen muchas publicaciones donde se habla acerca de esto y se le brindan a los padres herramientas para un mejor dormir. Muchísimas gracias. Doctora Sonia, muchísimas gracias por tan espectacular charla. Creo que enriqueció muchísimo. Fue muy enriquecedora la charla para conceptos tan importantes del sueño. Vemos que tiene repercusiones hasta la adultez y creo que cada vez nos damos cuenta de la importancia que tiene cuidar el sueño desde muy pequeños. Quiero dar espacio al público para preguntas. La doctora Yaris tiene la mano levantada. Doctora Yaris. Hola doctora, buenas tardes. Hola Yaris, buenas tardes. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la presentación. La verdad, creo que nos ha sensibilizado del impacto y de la importancia que tiene el sueño en los recién nacidos y sobre todo los prematuros. Yo quería hacer una pregunta muy puntual como desde el punto de vista operativo y de funcionamiento de las unidades. ¿Cuáles son sus recomendaciones con respecto a las unidades de cuidado intensivo eh, para promover y fomentar esos episodios o más bien el sueño, para permitir el sueño en los pacientes hospitalizados? ¿Cuáles son como las estrategias que debemos tratar de implementar en nuestros servicios? Sí, traía ahí varias diapositivas respecto al tema, pero dije, bueno, yo creo que me voy desviando un poco. Muchas gracias, Yaris. Sí, existen ya políticas implementadas para el sueño saludable, no solo en las unidades de recién nacidos, sino de niños en las unidades pediátricas y de adultos. Lo primero es poder establecer el patrón de luz-oscuridad, o sea, permitir que haya la entrada de la luz natural para la regulación de los ciclos que tienen que ver con el ciclo circadiano, es uno. Segundo, la regulación del ruido. Deberían existir monitores de ruido con señales de alarmas o idealmente que fueran lumínicas porque no hacer más ruido cuando no se requiere. Y por otro lado, poder establecer la compañía de las madres y padres para ir no solamente generando el vínculo, sino que el contacto piel a piel favorezca el patrón de sueño. Hay otras intervenciones como musicoterapia o que se han dicho alrededor de la cuna, como instaurar las medidas de hamaca o la oscuridad tapando la incubadora, pero pueden poner en riesgo como tal la seguridad del paciente. De los estudios más bonitos que he leído últimamente en las unidades de recién nacidos y de pues que aplican a niños más grandes, es que los niños que no han dormido bien y que uno intenta extubar al otro día temprano en la mañana, algunos pueden fallar en la extubación, es por falta de sueño en la noche anterior. Y es que los niños en las unidades no duermen bien, tienen una deuda que se agudiza en la estancia hospitalaria. Entonces, no se pueden extubar adecuadamente, es porque no tengan el músculo suficiente ni el patrón respiratorio que se requiera, sino que no tienen la suficiente coordinación por la somnolencia. ¿Sí me comprenden? Es un término que me pareció chévere y me llamó la atención para esto. Perfecto, muchas gracias, doctora. Doctora Adriana tiene la mano levantada. Ivancito, gracias. Doctora, muchísimas gracias por la charla. Estuvo de verdad espectacular, hermosa, muy enriquecedora para nosotros. Y lo que me acaba de decir, que justo era lo que yo también quería preguntar, que dijo la doctora Yaris, impacta muchísimo. Nosotros a veces ponemos terapias y de todos esos chiquitines antes de extubarlos. Y claro, ya están cansados cuando se van a extubar, entonces lo vamos a tener muy en cuenta. Pero también quería preguntarle algo, si bien entendí
La razón de las apneas en los prematuros, pues ya cuando están más grandes, es anatómica. Entonces, en este orden de ideas, ¿hay algo que uno podría hacer para ayudarles a que su vía aérea no esté tan estrecha o que tenga un mayor tamaño? Y también quería preguntar qué piensa del uso de esteroide inhalado en estos niños de riesgo. Gracias. No, muchísimas gracias, primero que todo. Y respecto, bueno, te voy a decir lo de la vía aérea. Estos niños que tomó mi profesor eran niños que estaban para un estudio que iba a hacer, creo que eran los neurólogos, que les iban a hacer la resonancia. Iban a eso cuando el radiólogo los llamó y dijo, no, nosotros le estamos haciendo la volumetría de la vía aérea a los prematuros y nos dan puntajes mucho menores comparados con los nacidos a término, de ahí salió. Y eran niños que pues no se pudo analizar si de pronto el impacto era de que habían tenido ventilación invasiva con tubos orotraqueales o la ventilación a través de nasal. Lo que sí se sabe es que, pues, para el tamaño corporal, su vía aérea es más pequeña, pero los prematuros también hacen una hipoplasia relativa del tercio medio. Entonces, esa hipoplasia relativa del tercio medio es la que, si no logramos que ellos respiren prontamente por la nariz, que utilicen todas las estructuras, no solamente el componente de la lengua, la orofaringe, sino las estructuras oromiofuncionales de la cara, pues hacen que limite el tamaño. Se ha planteado la terapia miofuncional, pero pues en niños más grandes, en prematuros no he leído como tal, pero yo creo que lo que más les ayudaría es a instaurar tempranamente el patrón respiratorio nasal para que se surja el estímulo, para que no crezca el paladar tan alto. Y respecto a los esteroides inhalados, el beneficio se ha demostrado únicamente con budesonida a dosis muy bajas en niños, pero frente a displasia, no para apnea del prematuro. Para apnea del prematuro sí pues tenemos la parte del uso de cafeína, pero solamente hasta cierta edad gestacional, edad post nacimiento, que uno podría decir puede que le ayude, pero lo otro sí no es para apneas, es más para el, displasia broncopulmonar. Muchas gracias. No, no, no. De hecho, el quinto fenotipo que me llama mucho la atención hoy en día es que siempre hemos hablado de fenotipo con displasia de vía aérea o en fenotipo de vía aérea o fenotipo de parénquima. El quinto fenotipo lo describen como los niños que tienen displasia pero tienen una apnea de sueño muy marcada. Perfecto, doctora Sonia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o inquietud? Doctora Anita, ¿tiene algún comentario para hacer? Buenas noches. No, Sonia, agradecerte muchísimo por dedicarnos este tiempo al semillero. Y no, muy claro y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, doctora, por la invitación. Bueno, doctora Sonia, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en la noche de hoy. Siempre es un gusto escuchar sus charlas, muy enriquecedoras. A todos, muchas gracias por su asistencia. Recuerden que esta era la charla clausura de este semestre, de este periodo académico del semillero. Y nos estamos viendo por redes sociales. Recuerden seguirnos en Instagram como @natus con doble T, PUC. Y el otro semestre tendremos más ideas de investigación, más proyectos, más charlas. Y el otro semestre está en noviembre, nuestro mes del prematuro, así que también para que estén muy conectados porque pronto tendremos el anuncio y una sorpresa muy especial para todos. Feliz noche.